La información con la cual construimos el informe sobre experiencias de los ciudadanos de distintas regiones del país en relación a la pandemia y servicios básicos provino fundamentalmente de grupos focales que se hicieron en distintas regiones del país, en los que participaron hombres y mujeres de distintas edades. Las opiniones más recurrentes en estos grupos focales se refieren a dos grandes temas: servicios básicos y seguridad. Frente a servicios básicos, aquello más mencionado por los participantes en los grupos focales fue salud, educación y servicios públicos en general. Frente a educación hubo una preocupación general de muchos de los participantes de los grupos focales en relación a la calidad de la conectividad que tienen en sus regiones para poder acceder a la educación virtual, y como derivado de los problemas de conectividad y los problemas naturales asociados a la educación virtual, algunos de los participantes creen que ha habido disminuciones en la calidad de la educación que están recibiendo sus hijos. Igualmente, vemos que algunas personas expresaron preocupaciones sobre acceso a la salud y fundamentalmente esto se debe a la sobredemanda de los servicios de salud derivada de la pandemia. En relación a servicios básicos como energía, agua, alcantarillado, etc., ahí hay una división de las opiniones en relación a quienes aplauden los subsidios que han dado los gobiernos nacional y local a algunos estratos socioeconómicos, mientras que otros expresan su preocupación por el tener que pagar servicios públicos en un momento en el que sus economías personales están en una situación crítica. Frente al tema de seguridad, algunas personas expresaron opiniones claramente divergentes. Unos muestran cómo la seguridad en el contexto de la primera cuarentena mejoró, pero otros dicen exactamente lo contrario, cómo ha habido desmejoras en la seguridad en el contexto de la cuarentena. En síntesis, podríamos plantear que la forma como han experimentado la cuarentena y la crisis derivada por la pandemia los colombianos ha sido claramente muy heterogénea. No encontramos una narrativa que unifique a todos los colombianos, y esto era bastante natural o era bastante obvio en el sentido de que la forma como ha golpeado la cuarentena y la crisis derivada del COVID a los colombianos pues es muy distinta, depende de factores como su ubicación en la geografía nacional. Hay regiones mucho más golpeadas en cuanto a la salud y en cuanto a la crisis económica, y a condiciones de carácter más individual, a ciudadanos que eran claramente al inicio de la pandemia mucho más vulnerables que otros y han podido unos sobreaguar la crisis mientras que otros han sufrido todas sus consecuencias. Adicionalmente, uno podría decir que esto también tiene que ver de alguna forma con la capacidad de respuesta que tenían los municipios en donde los colombianos que entrevistamos residen. Hay municipios ciertamente con mucha más capacidad, por ejemplo, para enfrentar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o para apoyar a los ciudadanos desde un punto de vista económico. Curiosamente, el golpe más duro, o no curiosamente, obviamente el golpe más duro, la pandemia lo ha dado en las zonas con mayor capacidad, en municipios mucho más grandes, mucho más densamente poblados, que es donde el virus se ha extendido mucho más rápido y con mucha mayor intensidad. Entonces, un poco la paradoja es las zonas con la mayor capacidad de respuesta, pues han sido las zonas más afectadas, y entonces no encontramos necesariamente que la mayor capacidad haya hecho que las consecuencias de la pandemia sean menores. No obstante, no podemos encontrar un patrón en que las opiniones más negativas se den en uno u otro tipo de municipio. Como decía anteriormente, esto depende muchísimo de las condiciones individuales, de las condiciones familiares o de un contexto muy particular que tiene cada persona, y obviamente pues también de la naturaleza de su municipio, pero en general yo diría que está mucho más asociado como a las vulnerabilidades que ya tenían ciertas personas antes de empezar la pandemia. Y adicionalmente pues hay un factor también, es que hay personas que enfrentan este tipo de situaciones de una manera diferente. Básicamente hay opiniones mucho más positivas en cierto tipo de ciudadanos que no dependen necesariamente de sus condiciones específicas de vulnerabilidad.